La hija de un millonario yacía en coma durante días. Los médicos se rindieron. Se trajeron especialistas de todo el mundo. Nada funcionó. Entonces un niño negro descalzo entró al hospital y susurró 5 palabras que impactaron a todos: puedo despertarla. El millonario se rió al principio, pero lo que pasó después cambió todo. Esta no es solo una historia. Es un milagro. Y no vas a creer cómo termina. El reloj en la pared blanca estéril parpadeaba. 12:32 del mediodía. La habitación olía a antiséptico y plástico estéril. Las máquinas zumbaban suavemente mientras los monitores parpadeaban, no con urgencia, sino con rutina aburrida. El pitido era constante, cruelmente constante. En la cama del hospital, Amara de 9 años descansaba, un cuerpo frágil bajo una manta rosa cubierta de estrellas de dibujos animados. Sus ojos estaban cerrados firmemente, su rostro pálido, y sus rizos oscuros yacían enredados contra la almohada. Los tubos la rodeaban como enredaderas aferradas a la vida. No había hablado, se había movido, o abierto los ojos en más de 7 días. Un momento, estaba riendo en la mesa del desayuno con su padre. Al siguiente, se desplomó mientras se ataba los zapatos antes de ir a la escuela. Los doctores lo llamaron un colapso cerebral agudo, algo tan raro que incluso los mejores neurólogos pediátricos solo podían ofrecer conjeturas. Podría despertar, había dicho uno. Podría no hacerlo, añadió otro, casi en el mismo aliento. Su padre, Ilaiche Martín, se sentaba a su lado, sus manos grandes y callosas empequeñecidas mientras sostenían su pequeña mano inerte. Un trabajador de la construcción de oficio, Ilaiche había construido puentes, levantado vigas de acero con grúas, y vertido cimientos profundos en el suelo. Pero ningún trabajo había sido más pesado que ver a su pequeña niña desvanecerse. Las enfermeras lo llamaban devoción. Los doctores lo llamaban desesperación. Pero a Ilaiche no le importaba. Esta era su niña pequeña, y no se iría de su lado por nada. Aún así, el tiempo erosionaba la esperanza. Una semana después, los doctores comenzaron a hablar en susurros. Las políticas del hospital, los problemas del seguro, y los próximos pasos entraron en la conversación. Y fue entonces cuando él entró en escena. Devon Langston, un magnate tecnológico multimillonario, propietario de la mitad de los hospitales de la región, y genio autoproclamado. No solo era rico, era arrogante al respecto. Un hombre con demasiado dinero, demasiados juguetes, y no suficiente corazón. Langston llegó sin anunciarse ese jueves por la tarde, flanqueado por su equipo de relaciones públicas y un par de guardias de seguridad privados. Había leído sobre Amara en un periódico local mientras bebía su café expreso importado y vio una oportunidad. Le ofreció a Ilaiche un paquete milagroso: neurólogos internacionales de primera, diagnósticos impulsados por IA y procedimientos experimentales, todo sin costo. Ilaiche, agotado y desesperado, hizo solo una pregunta: ¿la traerá de vuelta? Langston se rió, sus ojos brillando bajo sus gafas de sol de diseñador. Chico negro, sé cómo hacer que tu hija despierte. Confía en mí, le daremos la mejor tecnología que el dinero pueda comprar. Actualizaremos su cerebro como un iPhone. La risa resonó en las paredes como un disparo. El rostro de Ilaiche se endureció, los músculos de su mandíbula contrayéndose. Se levantó lentamente, colocando la mano de Amara de vuelta en la manta. Ella no es una máquina, dijo. Es una niña pequeña. Langston desestimó con la mano. La emoción te hace débil. La ciencia gana. Pero Amara no se movió. Ni ese día ni el siguiente. Langston trajo máquinas con luces parpadeantes, simulaciones virtuales, incluso unos lentes de realidad virtual que colocaron suavemente sobre los ojos de Amara. Nada funcionó. Ella permaneció silenciosa, inmóvil. Uno por uno, los especialistas se fueron en silencio, avergonzados, dejando atrás solo facturas y monitores silenciosos. Para el domingo por la noche, Langston dejó de venir por completo. Pero Ilaiche permaneció. Le leía sus cuentos favoritos para dormir, ponía sus canciones de cuna favoritas desde su teléfono, le masajeaba los pies con loción. Incluso le contaba sobre las fases de la luna que tanto amaba, sobre cómo Venus había estado brillante en el cielo la noche anterior. Entonces, justo después de medianoche, una enfermera tocó la ventana. «Señor Martín», susurró. «Hay un niño aquí. Dice que quiere ayudar». «¿Un niño?», Ilaiche salió cautelosamente. «¿Qué niño?». Ella señaló hacia el vestíbulo. Allí, sentado solo en el banco frío, había un niño negro descalzo. No podía tener más de 11 años. Llevaba una sudadera gris demasiado grande, deshilachada en las mangas. Sus jeans estaban rotos y su cara estaba manchada de tierra. Pero sus ojos, profundos, claros y tranquilos, fueron lo que cortó la respiración de Ilaiche. El niño se levantó mientras Ilaiche se acercaba, asintiendo respetuosamente.
¿Eres el padre de Amara?, preguntó. Sí, dijo Ilaiche, dudando. ¿Quién eres tú? El niño no respondió eso. En cambio, dijo, sé cómo ayudarla. Ilaiche parpadeó. ¿Qué dijiste? Sé cómo despertarla. Las palabras no fueron fuertes. No fueron arrogantes. Ni siquiera fueron esperanzadoras. Fueron ciertas. Ilaiche, ya privado de sueño y emocionalmente agotado, suspiró. Solo eres un niño, hombre. El niño asintió, imperturbable. Pero a veces se necesita alguien pequeño para recordar a la gente cosas grandes. Escucha, aprecio la idea, pero los doctores no pudieron ayudarla. Un multimillonario no pudo ayudarla. No creo que... Ella no está perdida, dijo el niño suavemente. Está escuchando desde lejos, pero no sabe si es seguro regresar. La boca de Ilaiche se secó. El niño se acercó. Ella necesita algo que el hospital no tiene. ¿Qué? Él miró a Ilaiche a los ojos. Necesita tu dolor, tu verdad, las palabras que has escondido detrás de la fortaleza. Ilaiche quedó atónito. ¿Quién eres? El niño no respondió. ¿Puedo sentarme con ella? Cada instinto le decía a Ilaiche que dijera no, pero algo más profundo, algo viejo y doloroso dentro de él, asintió. Está bien, susurró. El niño entró a la habitación de Amara y se paró junto a ella, colocando una mano ligeramente en su cabeza. Sus labios se movieron silenciosamente por un momento. Luego se volvió hacia Ilaiche. Ahora tú. Ella sabe que estás aquí, pero necesita saber por qué sigues aquí. Ilaiche miró a su hija. Su corazón se contrajo, sus labios se separaron, y entonces salió. Las palabras que no había dicho en voz alta desde el día que ella se desplomó. No estuve allí, bebé, susurró. Estaba en el trabajo. Me perdí tu desayuno. Me perdí tu sonrisa. Me perdí las señales de advertencia. Su voz se quebró. Debería haber visto que algo estaba mal. Debería haber estado en casa más temprano. Debería haberte abrazado más tiempo esa mañana. Debería haberte dicho lo orgulloso que estaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, cayendo sobre su manta. Agarró su mano, temblando. Por favor, regresa. Nunca me perderé ni un segundo más. Lo prometo. Silencio, y entonces el monitor cardíaco pitó un poco más rápido. Solo una vez. La enfermera jadeó. Ilaiche parpadeó. ¿Viste eso? Lo vi, dijo el niño tranquilamente. Ella está escuchando. Entonces, así sin más, se volvió para irse. Espera, gritó Ilaiche. ¿Cómo te llamas? El niño se detuvo, la mano en la puerta. Me llaman Aisae, dijo. Volveré mañana. Y caminó hacia el pasillo, descalzo y silencioso, como si perteneciera a otro mundo por completo. Ilaiche se volvió hacia Amara. Sus dedos se movieron ligeramente, y por primera vez en una semana, las máquinas parpadearon con un ritmo diferente. No rutina, esperanza, el sol apenas había despuntado en el horizonte, pero Ilaiche no se había movido del lado de su hija. Le dolía la espalda, tenía los ojos rojos y secos, pero se negaba a descansar. Porque en algún momento durante las largas horas de la noche, el dedo índice izquierdo de Amara había temblado otra vez, esta vez sin el estímulo del monitor. Era como un susurro del otro lado. Débil, fugaz, pero real. Nadie más lo había visto. Nadie más necesitaba verlo. Él sí. Mientras la luz del día se filtraba por las persianas del hospital, una nueva enfermera en turno puso los ojos en blanco cuando Ilaiche habló del niño. Ningún visitante se registró anoche, dijo, tocando su tableta. Y tampoco había ningún niño en las imágenes de seguridad. ¿Estás seguro de que no estaba soñando? Ilaiche no dijo nada, solo miró la pequeña manta rosa subiendo y bajando sobre el pecho de su hija. Porque sabía que Aisae había sido real. En el momento en que ese niño tocó la cabeza de Amara, algo cambió en la habitación. No solo físicamente, sino espiritualmente. Como si se hubiera abierto una ventana en algún lugar del universo. Aún se preguntaba, ¿a dónde fue Aisae? ¿De dónde vino? Había hablado como alguien que había conocido a Amara toda su vida. Como alguien que lo había conocido a él, no la versión de sí mismo que llevaba jeans manchados de grasa y mantenía la esperanza unida con nudillos en carne viva. Sino el hombre que solía creer que el amor era más fuerte que el miedo. No había sido ese hombre en años. Había tratado de ser un proveedor, un protector, pero se daba cuenta ahora de que no había escuchado a Amara, no de verdad, en mucho tiempo. Ella amaba las historias, no las caricaturas llamativas, sino los mitos antiguos, los que él solía contarle en las noches tardías de domingo cuando su madre aún estaba viva. Se acurrucaba junto a él y preguntaba, cuéntame otra vez sobre la niña que susurraba a la luna. Pero después del accidente que se llevó a su esposa, Ilaiche enterró esas historias junto con su dolor.
Trabajaba más horas, dejó de cantar, dejó de soñar. Amara lo notó, pero nunca se quejó. Solo se volvió más silenciosa. Y ahora estaba en silencio, hasta que llegó a Isae. Esa tarde, Ilaiche hizo algo que no había hecho en años. Oró, no con palabras elocuentes, no con teología, solo con honestidad cruda y agrietada. Dios, si estás ahí, si aún estás escuchando, no dejes que esto sea todo. Y entonces, como un aliento atrapado en los pulmones del mundo, la puerta se abrió otra vez. Ilaiche se volvió. Isae estaba en la puerta. Misma sudadera deshilachada, mismos pies descalzos, mismos ojos calmados. Dije que regresaría, dijo. Ilaiche casi corrió hacia él. ¿A dónde vas? ¿Quién eres? Voy donde me necesitan, respondió el niño. Y soy alguien que recuerda lo que otros olvidan. Isae caminó hacia la cama, colocó suavemente una mano en la muñeca de Amara, y cerró los ojos. Está más cerca hoy. El corazón de Ilaiche saltó. ¿Más cerca? Ha estado escuchando, dijo Isae. Tu voz la alcanzó ayer, pero ahora necesita algo más. Dime, susurró Ilaiche. Necesita la canción. El rostro de Ilaiche se torció en confusión. ¿Canción? Isae levantó la vista. La que solías cantarle antes del fuego, antes del silencio. Ilaiche retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Solo había una canción de cuna, no grabada en ningún lugar, no compartida, solo su voz en la oscuridad, llevando la melodía de una historia de su infancia. Una que su abuela solía cantar cuando él tenía miedo. Hay luz en las sombras y estrellas en la lluvia. Aguanta, pequeña soñadora. Volarás otra vez. No la había cantado desde el día que enterraron a su esposa. Su garganta se apretó. No, no puedo. Sí puedes, dijo Isae suavemente. Porque ella aún la recuerda. Y tú también. La habitación del hospital se desvaneció en los ojos de Ilaiche, reemplazada por una pequeña sala de estar con cortinas amarillas suaves, una niña pequeña en su regazo, su cabeza en su pecho, su mundo cálido y completo. Parpadeó fuerte, el recuerdo rompiéndose. Pero su corazón recordaba. Así que se sentó junto a su cama y aclaró su garganta. Se quebró. Su voz tembló, pero comenzó. Hay luz en las sombras y estrellas en la lluvia. Se detuvo, la emoción abrumándolo. Isae asintió otra vez, y Ilaiche continuó. Aguanta, pequeña soñadora. Volarás otra vez. Un pitido largo y bajo vino del monitor. Ilaiche entró en pánico, pero entonces lo vio. Su ritmo cardíaco estaba subiendo, no peligrosamente, sino constantemente. Entonces sus dedos temblaron. Una vez, 2 veces. La enfermera de turno jadeó. Está reaccionando a la música. Isae miró a Ilaiche. Le diste algo a lo que regresar. Ahora ella conoce el camino. Ilaiche se secó los ojos. ¿Por qué nos estás ayudando? No nos conoces. Isae se alejó de la cama. Te equivocas. Sí la conozco. Ilaiche se tensó. Isae respiró profundo. No su nombre, pero su corazón. Miró alrededor de la habitación. Porque yo fui una vez un niño que lloraba en una cama como esta. Solo, asustado. Nadie nunca vino por mí. Sin canciones, sin manos sosteniéndome las mías. Esperé y esperé, pero nadie me dijo que regresara a casa. El silencio ahogó el aire. Prometí que si alguna vez tenía la oportunidad de cambiar eso, lo haría. Ilaiche cayó de rodillas junto a él. Tú eres como un ángel. Isae no respondió. Solo se volvió hacia Amara y susurró, has sido encontrada. Entonces se dirigió hacia la puerta. Ilaiche gritó, ¿vendrás otra vez mañana? El niño se volvió ligeramente. Si me necesita, sí. Pero creo que tu voz es más fuerte ahora. Espera. Ilaiche corrió al pasillo, pero igual que antes, el niño había desaparecido. Esta vez, Ilaiche preguntó a la recepcionista, revisó las cámaras de seguridad. Ningún rastro. Pero nada de eso importaba porque cuando regresó a la habitación, los ojos de Amara estaban palpitando bajo sus párpados. No estaba despierta, pero no se había ido. Y por primera vez en una semana, Ilaiche sonrió, el piso de la UCI estaba extrañamente silencioso. Los doctores se movían como susurros. Las máquinas pitaban en ritmo constante. Y en la habitación 317, algo sagrado permanecía en el aire. No el frío estéril de la medicina, sino algo suave, algo cálido. Ilaiche apenas había parpadeado desde la noche anterior. Su voz estaba gastada hasta un susurro ronco de cantar la misma canción una y otra vez. No porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque veía cómo cada nota traía a su hija más cerca. Los monitores no mentían. Sus ondas cerebrales se habían estabilizado. Su corazón era fuerte.
Y esa mañana, a las 6:02 de la mañana precisamente, la mano derecha de Amara, la que había estado inerte por 7 días, buscó la suya. Nadie la había entrenado. Sin prueba de reflejos, sin estímulo. Ella buscó. Y Laiche se había desplomado, sollozando en su manta. Era un movimiento que debería haber sido imposible. Un movimiento que no tenía explicación científica. Pero a Laiche ya no le importaba la ciencia. Solo le importaba la fe y un niño sin zapatos que le había enseñado a creer otra vez. La doctora. Lester estaba junto a la ventana, hojeando sus notas por tercera vez esa hora. No entendemos esto, murmuró, su voz igual de asombrada y escéptica. Neurológicamente, nada explica este tipo de recuperación espontánea en ausencia de medicación o intervención quirúrgica. La enfermera junto a ella parecía desconcertada. Entonces, ¿cómo lo registramos? La doctora. Lester dudó, luego susurró. Llámalo una anomalía. Pero Laiche sonrió desde el rincón, sosteniendo suavemente la mano de Amara. Llámenlo como quieran, dijo. Pero sé lo que vi, lo que escuché. La doctora. Lester alzó una ceja. ¿Crees que es el niño? Laiche asintió lentamente. No solo lo creo, lo sé. Esa tarde, Laiche salió por primera vez en 3 días. El mundo se sentía diferente. Todo se sentía diferente. El sol ya no se sentía como fuego. Se sentía como promesa. Caminó a la tienda de conveniencia más cercana, no por comida, sino por algo muy específico. Un pequeño cuaderno en espiral, uno que pudiera llenar con canciones, historias, verdad. Porque Aisae tenía razón. Amara necesitaba la voz de su padre, no la que estaba enterrada bajo facturas y cargas, sino la que le decía que era amada, segura, y nunca verdaderamente sola. Laiche no iba a perderla otra vez. De vuelta en el hospital, Laiche encontró algo pegado a la ventana de Amara, una nota, doblada, pequeña, escrita con bolígrafo azul torcido. La abrió con dedos temblorosos. A veces la sanación llega antes del despertar. No te rindas con ella. Solo porque sus ojos están cerrados, te escucha. Sigue cantando. Laiche presionó el papel contra su corazón. Aisae había venido otra vez, no en carne, sino en presencia. El hospital no tenía registro de nadie entrando o saliendo. Ningún personal lo había visto, pero había estado allí. La respiración de Amara cambió después de eso. Se profundizó, se volvió más rítmica, menos laboriosa, menos mecánica. Su color regresó por completo. Y entonces, tarde esa noche, habló otra vez. Un susurro, un murmullo, pero inconfundible. Papá. Laiche dejó caer el cuaderno. Sus piernas se debilitaron. Corrió hacia la cama y tomó su rostro en sus manos temblorosas. Amara. Amara, ¿puedes oírme, bebé? Ella parpadeó lentamente. Sus labios apenas se movieron. Regresaste. Nunca me fui, susurró, su voz quebrándose. Una sola lágrima rodó por su mejilla. ¿Dónde está el niño?, preguntó. Laiche se congeló. ¿Tú, lo viste? Ella asintió lentamente. Dijo que era el eco que me encontró. Cuando estaba flotando y no podía ver, cantó hasta que escuché tu voz otra vez. Cerró los ojos. Sostuvo mi mano. Dijo, tu papá está esperando al otro lado de la oscuridad, y seguí la luz. Laiche sintió el peso de sus palabras asentarse en su alma como una piedra en el agua. Él te guió de vuelta. Amara susurró, olía a polvo y pan. Se reía como la luz del sol. Dijo que su nombre era Aisae. Las lágrimas corrían libremente ahora. Cariño, Laiche se ahogó. Aisae es. No sabía cómo terminar esa frase. Un ángel, un mensajero, un milagro, tal vez los 3. Pero Amara sonrió débilmente. Dijo que no necesitaba alas para volar, solo fe. El milagro se extiende. A la mañana siguiente, las noticias ya se habían extendido. El hospital estaba en revuelo silencioso. Conversaciones susurradas, pasillos silenciados, porque el expediente de Amara ya no tenía sentido. No había medicamentos listados para explicar la recuperación, ningún ensayo clínico, solo una niña que no debería haber despertado pero lo hizo debido a una voz y un niño que nadie podía encontrar. Afuera de la habitación 317, un joven interno se sentó revisando las imágenes de seguridad. Rebobinó, avanzó rápidamente, hizo zoom, pero Aisae no estaba allí. Ni una vez, en ningún fotograma. Las cámaras mostraban a Laiche cantando, llorando, rogando, pero el pasillo por el que Aisae caminó, vacío cada vez. El interno se recostó, con escalofríos subiendo por sus brazos. Ese niño, susurró, nunca estuvo en cámara. Mientras tanto, Laiche y Amara estaban tomados de la mano viendo dibujos animados. Ella tenía color en sus mejillas, una sonrisa en sus labios.
El sueño aún tiraba de sus ojos, pero la vida había regresado por completo. Cuéntame la historia otra vez, dijo. ¿Qué historia?, preguntó Ilaiche. La niña que susurraba a la luna. Ilaiche parpadeó. No había contado esa historia pero ella sonrió. Y supo que Aisae se la había contado. No la había olvidado después de todo. Él tampoco. Esa noche, Ilaiche no salió del hospital. No podía. Todavía no. Se quedó despierto en una silla junto a la cama de Amara, cuaderno en mano, escribiendo página tras página, historias, canciones, oraciones. Nunca más dejaría que el silencio fuera su lenguaje. Y justo antes de medianoche, salió al pasillo por un poco de aire. El ala estaba vacía, luces tenues, y entonces de la nada, una voz, suave, familiar. Lo hiciste bien, señor Ilaiche. Se volvió y ahí estaba, descalzo, mismo abrigo, mismas mejillas manchadas de tierra. Pero esta vez, sonriendo ampliamente. Aisae. El niño asintió. Ya no me necesita. Te pidió a ti. Lo sé, dijo Aisae. Pero ahora te tiene a ti. Eso es mejor. Los ojos de Ilaiche se llenaron. Te volveré a ver. Aisae inclinó la cabeza. Tal vez. O tal vez alguien más lo hará. ¿Qué te debo?, susurró Ilaiche. La sonrisa de Aisae se suavizó. Cuéntale historias todas las noches, incluso cuando sea grande. Nunca dejes de cantar. Entonces se volvió, caminó hacia el final del pasillo, y desapareció. No se abrió ninguna puerta, ningún sonido, simplemente se fue. Pero Ilaiche no lo persiguió. Solo se quedó allí, aún lleno. 3 meses después habían pasado 3 meses desde que Amara despertó del coma que robó su luz. 3 meses desde que un niño descalzo con polvo en su piel y estrellas en su voz la guió de vuelta del borde de la oscuridad. Ilaiche no había dejado de contar la historia desde entonces. No porque tuviera sentido, sino porque importaba. Se la había contado a reporteros, a la junta del hospital, a doctores escépticos con portapapeles y ojos entrecerrados. Se la contaba a sí mismo en medio de la noche cuando el miedo regresaba. Pero más importante, se la contaba a Amara cada noche, y ella recordaba cada palabra. Los doctores lo llamaron reintegración neural espontánea. Dijeron que el coma probablemente fue causado por un colapso cerebral idiopático. Palabras grandes. Palabras que bailaban alrededor de la verdad. Palabras que no encajaban en la historia real. Porque ningún estudio, ningún EEG, ninguna entrada de revista médica podía explicar lo que Ilaiche había presenciado, lo que Amara había sentido. Ella había descrito la risa de Aisae, su toque, la forma en que olía a pan y esperanza. Recordaba lo que él dijo: no estás perdida. Solo que aún no has terminado. Amara comenzó terapia la semana después de que fue dada de alta. Sus pasos eran vacilantes. Sus manos temblaban cuando sostenía un crayón, pero su voluntad era inquebrantable. Cada vez que sus piernas cedían, susurraba un nombre: Aisae. Cada vez que quería rendirse, tarareaba una melodía. Una canción de cuna que Ilaiche nunca le había enseñado. Pero Aisae sí. Y Ilaiche se sentaba junto al piano cada noche después de la terapia, tocando esa melodía hasta que ella bailara otra vez. Usó el dinero para lanzar un programa llamado Voces al Amanecer, un centro gratuito de arte y música para niños en comunidades desatendidas, especialmente aquellos navegando trauma, enfermedad o dolor. Su eslogan: donde el silencio termina y la sanación comienza. El primer mural que se pintó en la pared fue hecho por Amara, un niño con un abrigo demasiado grande y zapatos demasiado pequeños, una mano extendida desde la oscuridad ofreciendo una canción. Y debajo, en grandes trazos de pincel azul, no tenía alas. Tenía fe. Los reporteros preguntaron sobre el niño, por supuesto. ¿Dónde está ahora? ¿Es real? ¿Cuál era su nombre? Cada vez Ilaiche decía lo mismo: su nombre es Aisae. No sé dónde está, pero sé dónde estuvo cuando importó. Algunos se rieron. Otros lo llamaron folclore. Pero algunos se secaron los ojos porque creían. Y a veces la creencia cambia más de lo que los hechos jamás podrían. Una tarde, Amara y Ilaiche dieron un paseo por el viejo barrio. Ella llevaba botas de lluvia moradas aunque no había llovido en días. Es por si acaso, dijo. Aisae me dijo que las mejores sorpresas pasan cuando estás listo para ellas. Se detuvieron en una esquina silenciosa, la que estaba cerca de la estación de tren cerrada. Allí, bajo el farol roto, había un hombre mayor tocando armónica. Un cartel de cartón descansaba a sus pies. Decía: no estás perdido. Solo que aún no has terminado. Amara jadeó. Papá, mira. Ilaiche parpadeó, luego se acercó. El hombre sonrió a través de una barba gris. Sus dedos estaban callosos. Su ropa estaba gastada. ¿De dónde sacaste esa frase?, preguntó Ilaiche gentilmente. El hombre se encogió de hombros.
La escuché de un niño pequeño hace años. Dijo que viajaba ligero, solo cargaba verdad. Solía tocar música conmigo hasta que un día simplemente desapareció. ¿Su nombre era Isae?, preguntó Amara. Los ojos del hombre brillaron. Bueno, eso fue lo que dijo, ¿no es así? Amara se volvió hacia Ilaiche, sonriendo ampliamente. Aún está por ahí, papá. Ilaiche sintió algo florecer en su pecho. Sí, creo que sí. Esa noche, Amara no podía dormir. Se paró junto a la ventana de su dormitorio, mirando la luna. Ilaiche entró y se sentó junto a ella. ¿Estás bien, bebé? Estaba pensando, dijo, abrazando su jirafa de peluche. ¿Qué pasa si Isae encuentra otra niña pequeña que esté perdida? ¿Y qué pasa si ella está asustada como yo estaba? Ilaiche le acarició el cabello. Entonces espero que alguien esté cantando cerca. Ella asintió solemnemente. Deberíamos enseñar al mundo a cantar. Él sonrió. ¿Quieres hacer eso? Sí. Como tú me enseñaste, pero más grande. Como en todas partes, en Internet, en YouTube, en azoteas, en medio de la noche cuando la gente se siente más sola. Ilaiche la abrazó fuerte. Entonces lo haremos. Y lo hicieron. Grabaron la historia de Amara, sus dibujos, su risa. Ilaiche grabó canciones del cuaderno que usó en el hospital. Crudas, honestas, temblando de amor. Llamaron al canal El Eco de Isae. En 2 semanas, alcanzó 2 millones de visualizaciones. En 4 meses, recibieron más de 10,000 mensajes desde camas de UCI, hogares rotos, orfanatos, celdas de prisión, dormitorios solitarios. Cada uno terminaba de la misma manera: pensé que estaba perdido, pero ahora creo que tal vez simplemente no he terminado aún. En el primer aniversario de su despertar, Amara se paró en un pequeño escenario en el centro Voces al Amanecer. Sostuvo un micrófono con ambas manos. Sus rodillas temblaron, pero su voz no. Cantó la canción que Isae le había enseñado, y mientras terminaba, Ilaiche notó a un niño sentado en la fila de atrás, descalzo, abrigo polvoriento, una sonrisa suave. Sus ojos se encontraron, y entonces se fue. Sin aplausos, sin sonido, solo fe. Los milagros no siempre son truenos y relámpagos. A veces son tierra bajo las uñas y cuentos a la hora de dormir. A veces son la voz de un padre redescubriendo su canción, o la mano de una niña pequeña alcanzando a través de la oscuridad, o un niño negro en quien nadie cree riéndose de lo imposible hasta que ya no es imposible. Porque la verdad es que él no la despertó. Le recordó al mundo que nunca se durmió realmente. Los niños como Isae no vienen con certificados médicos o explicaciones científicas. Vienen con fe descalza y corazones que recuerdan lo que los adultos olvidan, que el amor es más fuerte que el miedo, que las canciones pueden cruzar cualquier oscuridad, y que a veces, solo a veces, lo imposible está esperando a que alguien lo cante de vuelta a la vida. Amara creció fuerte. Se convirtió en doctora, no del tipo que trabajaba con máquinas, sino del tipo que trabajaba con esperanza. Y cada noche, antes de dormir, sin importar cuán mayor fuera, escuchaba una canción de cuna que su padre cantaba y que un niño descalzo le había enseñado. Hay luz en las sombras y estrellas en la lluvia. Aguanta, pequeña soñadora. Volarás otra vez. Y en algún lugar, en otro hospital, en otra habitación, otro niño descalzo camina por pasillos silenciosos, llevando canciones a quienes han olvidado cómo soñar. Porque esa es la cosa sobre los milagros: no terminan. Se multiplican. Un susurro a la vez. Una canción a la vez. Un corazón roto sanado a la vez. Y el eco continúa. Perdí todo por el prejuicio, confesó Jonathan. No, señor, David lo corrigió gentilmente. Descubrió que nunca tuvo nada real. El privilegio no es logro. El respeto no se hereda. Mientras David se alejaba, Jonathan entendió la lección más amarga. La verdadera venganza no fue destruirlo. Fue construir un legado tan brillante que hizo su mezquindad irrelevante. ¿Alguna vez has subestimado a alguien y luego te diste cuenta de que cometiste el error más grande de tu vida? Deja tu historia en los comentarios y suscríbete al canal para más historias que prueban que la grandeza no pide permiso para brillar.